Bien, y 1802. Buenas tardes, lo primerito, integrantes del grupo G7 en H5. Hoy las dos primeras horas de las tres que vamos a dedicar a la aproximación mínimo cuadrática. En la primera de ellas, los problemas y los tipos de aproximación que hay, de los que se ocupa la teoría de la aproximación, y el 621 y el 622. Luego haremos 5 minutillos de parada y después estos tres, el 623, el 624 y el 631, porque el 625, ¿ves? Como tiene dos rombos, pues este no entra. ¿Vale? Vale. ¿De qué se trata en la teoría de la aproximación? Pues queremos abordar dos problemas fundamentales. Uno de ellos es este, el que viene descrito en la cuestión 7, o sea, en el ejercicio 7.8, que dice, tienes una nube de puntos y quieres ajustar la mejor parábola en sentido mínimo cuadrático, es decir, como hacíamos en la parte de estadística. Este le vamos a llamar el problema discreto. Bien, bien. Pero también tenemos un problema continuo que dice, de entre todas las parábolas, dentro de los polinomios mínimo cuadráticos de grado 2, queremos elegir la mejor para aproximar la función seno de pi por x en el intervalo 0, 1. Bien, y también al final de la clase, al final de la segunda de las horas, veremos el ejercicio 7, 9 para hacer lo mismo, pero para la función esta, 1 más e elevado a x. Entonces, en definitiva, que tenemos dos tipos de problemas. Uno que se llama el de ajuste de funciones a datos y el que se llama aproximación de funciones. Este es el que llamamos problema discreto y a este es al que le llamaremos problema continuo. El gráfico correspondiente al primero de ellos es este. ¿Lo ves? Tengo desde los nodos x0, x1, x2, x3, x4, y sub 4, en general desde x0 hasta xm, con m igual a 4 en este caso. Quiero encontrar la mejor parábola, la mejor aproximación de grado 2, en general la mejor aproximación que sea a sub 0 phi sub 0 más 1 phi sub 1 más un phi sub n con n igual a 2. Y quiero elegir de todas esas parábolas la mejor de ellas. Ahora veremos cómo definimos ese de mejor, ¿vale? Entonces, que el n, que en este caso era 2, es mucho más chiquitillo que el m. Pero fíjate, en el caso, igual que en estadística, aquí lo que tenemos es un vector de errores. Vamos a irlo tomando nota aquí. En el caso discreto, por ejemplo, el del ejercicio 7.8, tenemos m minúscula igual a 4 y n minúscula igual a 2. En general, n siempre es mucho menor, se pone aquí, que se pone así, que m. Y lo que hemos dicho es que en el caso discreto, lo que tenemos es un vector de errores. El e es un vectorcillo de m más una componentes, donde el e sub i, pues igual que hacíamos en estadística, es el f de x sub i menos la phi de x sub i. O como poníamos en estadística, esto es el i sub i y esto es el i sub i estimado. Bien, y para todo i desde 0 hasta e. Eso digo es tal como lo teníamos planteado en estadística, pero puede ocurrir que no todos los puntos de la nube te importen lo mismo. Me refiero, puede ocurrir que en la gráfica este punto te importe 3 veces más que los de los extremos y estos dos puntos te importen 2 veces más que los de los extremos. Pues eso lo vamos a modelar con un vector de pesos, el vector W también va a ser un vector de m más una componentes con W sub i, el peso, para el punto y S. ¿Vale? En estadística lo que decíamos es que los pesos, ¿te acuerdas cuando calculábamos la media aritmética ponderada? Pues los pesos, ¿qué eran? Las frecuencias absolutas, ¿no? Si le damos peso 3 es como si el punto apareciera 3 veces. ¿Vale? Vale. Y los pesos, vamos a suponer que son los W sub i, son valores mayores que 0.
que es lo que viene tal que aquí. ¿Vale? Vale. Y en el caso continuo, lo que queremos es de todas las, queríamos aproximar el seno de pi por x, ¿no? Habíamos dicho seno de pi por x en el intervalo 0, 1. Pues entonces, seno de pi por x en 0 vale 0 y en 1 sería seno de pi, que sería 0 también. Es decir, es la que viene por ahí dentro. Pues de todas las posibles parábolas, quiero encontrar la mejor en sentido mínimo cuadrático. ¿Lo ves? Este es el problema discreto, este es el problema continuo. Bien. Y en ambos casos, la parábola que aproxime va a ser cóncava, es decir, el coeficiente de x cuadrado tiene que ser negativo. ¿Vale? Vale. Pero lo planteamos igual, es decir, quiero de todas las posibles parábolas, todas las posibles funciones que sean combinación lineal de un conjunto de funciones básicas, en este caso, quiero encontrar la mejor para minimizar en todo el intervalo en este caso, en vez de vector de errores, tendremos función de errores. Vamos a tomar nota aquí. En el caso continuo, ejemplificado en el ejercicio 7, 9, lo que tenemos es una función de errores, que es igual que en interpolación, f de x menos phi de x, y que vamos a suponer que pertenece a las funciones continuas en el intervalo a, b. ¿Vale? Lo que pasa es que al contrario que en interpolación no queremos pasar por toda la nube de puntos, lo que queremos es quedarnos lo más cerca de la nube de puntos posible. ¿Vale? Y en este caso digo, lo que habrá será una función de peso w de x que tiene que ser positiva e integrable en el intervalo abierto a b, que sería esto que pone aquí. ¿Vale? Con w de x mayor que 0, indicándote qué importancia tienes para todos los puntos del intervalo. Entonces, para unificar los dos problemas, el problema general es que dado un conjunto de abscisas de aproximación, que puede ser o un conjunto discreto o todo un intervalo, como hemos visto, lo que queremos hacer es determinar una función de esta forma, de manera que el error de la aproximación sea lo más chiquitillo posible. Entonces, claro, en el caso del discreto, pues como ya conocemos las normas vectoriales, pues lo que queremos es, igual que en estadística, minimizar la norma del vector de la norma vectorial del vector de errores. Pero en el caso continuo tendremos que definir las normas funcionales para poder hacer que sea lo más chiquitillo posible la norma de la función de errores. Oye, ¿y qué funciones de peso hay así más conocidas para trabajar en un determinado intervalo? Pues está la función de peso, por ejemplo, en el intervalo menos 1, 1, que vale 1 siempre, la w de x igual a 1, que todos los puntos te importan lo mismo. La función e elevado a menos x, la función causal, en el intervalo 0 más infinito, que en 0 te importa el punto 1, aquí te importa 1, pero a medida que te vas alejando, ¿ves? Te va importando cada vez menos. O también si el intervalo es el menos infinito, infinito, está la de la campana de Gauss, la e elevado a menos x cuadrado, que viene tal que así, la w de x, e a la menos x cuadrado entre menos infinito e infinito. Y en intervalo menos 1, 1 también está esta, la w de x, 1 partido por la raíz de 1 menos x cuadrado, que en 0 vale 1, ahí es donde menos te importan los puntos. O sea, en el centro del intervalo es donde menos te importa, y a medida que te acercas a los extremos del intervalo, te va importando cada vez más. Sería una cosita tal que así. Pablo, una pregunta. Dime. El denominador es, espérate, raíz de 1 menos x cuadrado, ¿no?
Sí, sí, 1 partido por la raíz de 1 menos x cuadrado. A ver si... Entonces, cada vez que ponemos la X más grande, va a salir número negativo. Claro, Pero como está entre menos 1 y 1, está restringido a estar entre menos 1 y 1. está tío. Entonces, Vale, como mucho va entonces, a valer eso infinito. Uno entre eso es cero. cuando te acercas a los extremos del intervalo, efectivamente. Vale, vale. Pero ves, cuanto más te acercas a los extremos del intervalo, más te importan las cosas. Es lo que dice Sí. esa función de peso. Entonces, a lo que íbamos. Antes de contar esto, que lo contaré el próximo día, lo de los conjuntos ortogonales, tal y cual, está de aquí, vamos a ver una esquemilla para que entiendas las normas funcionales que siempre te preguntan en los exámenes. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Entonces, el esquema correspondiente es lo que me piden en la cuestión, en la 13 de 20, en la cuestión 7.10, apartado A, dice, haz un esquema comparativo de los espacios vectoriales y los productos escalares involucrados en el cálculo de las diversas normas funcionales. Pues venga, vamos allá. Entonces, en la cuestión, vamos a ponerla en grande, tal que aquí, para que la veas bien. La cuestión 7.10, apartado A, me piden que haga el siguiente esquemilla. Tenemos, y vamos a ir haciendo, pues el caso discreto y el caso continuo para que vayas viendo la comparación. Entonces, en el caso discreto, el espacio vectorial que manejamos es los vectorcillos de m más una componente. Aquí vamos a poner el problema correspondiente. Y aquí el espacio vectorial subyacente es, digo, el espacio vectorial con los vectorcillos de m más una componente. Pues en el caso continuo, el espacio vectorial que manejamos es el espacio vectorial de las funciones continuas en el intervalo a, b. Bien, bien. Oye, ¿y el producto escalar cómo se define? ¿Cómo se define el producto escalar entre dos vectores u y v? Pues haciendo u traspuesta por v, ¿verdad? Es la suma de los u sub i por los v sub i. Esto, los productos escalares, a poco bueno que fuera tu profesor de álgebra, lo pondría tal que así. U, v entre corchetes angulares. Y te advertiría que también se puede definir un producto escalar, que no todos los espacios vectoriales son este, que también hay el espacio vectorial de las funcioncillas, pues aquí los vectores son funciones, ¿ves? Entonces, el producto escalar entre dos funciones f y g se define como la integral entre a y b de f de x por g de x diferencial de x. Pues un número devuelve, ¿no? Es una integral definida. Pues chicos, verifica los axiomas de producto escalar y es el que vamos a manejar. Y una vez que tienes definido un producto escalar, los matemáticos dicen que el espacio vectorial se ha convertido en un espacio prehilberiano y en el cual se puede hacer normado y hablar de distancias. En concreto, vamos a poder medir distancias entre vectores, que ya lo sabíamos, pero también distancias entre funciones, que es lo que te preguntan en el examen, te decía. Entonces, en el producto, una vez que tengo un producto escalar, la norma 2 del error es simplemente la norma 2 del vector de errores en este caso, pues es la raíz cuadrada del producto escalar de E consigo mismo. Bien, y entonces también podemos definir la norma 2 de la función de errores. La norma 2 de la función de errores va a ser la raíz cuadrada del producto escalar de la función E consigo misma. ¿Vale? Como yo tengo definido un producto escalar. Oye, y la norma 2 de un vector no era la única norma que se podía definir, ¿te acuerdas? Del capítulo 1 de la hora N03. También definimos la norma infinito de un vector, ¿no? ¿Cómo era la norma infinito? La norma infinito del vector E era, suponte que el vector E es
un vector columna, pues hago las sumas por filas serían los distintos módulos, lo hago el máximo. Entonces, el máximo para I entre 0 y M sería la norma infinito del vector de errores. Pues, ¿cuánto vale la norma? También se puede definir la norma infinito de la función de errores. ¿Y a que no sabes cómo es? Pues te puedes imaginar el máximo del valor absoluto de E de X con X variando entre A y B. ¿Lo ves? Eso es si todos los puntos te importan lo mismo. Si todos los puntos no te importan lo mismo, pues pones aquí lo que te importa cada uno de los puntos, multiplicas por el peso W sub I y aquí por el peso W sub I. Y en el caso de las funciones, pues tengo que multiplicar por la función de peso aquí y aquí. ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Un ejemplillo? Un ejemplillo. Pues de ejemplillo vamos a hacer la cuestión 7. En la página 11 de 20 tienes el ejercicio, a ver cuál es, cuestión 7.9, apartado A, que dice calcule la norma 2 y la norma infinito de esta función. 1 más x a la menos 1. O sea, 1 partido por 1 más x. En el intervalo 0, 1. Como no dice qué función de peso utilizar, entonces tú supones w de x igual a 1. ¿Vale? Sería la cuestión 7.9, apartado A. La vamos a hacer tal que aquí. La cuestión 7.9, apartado A. Entonces, ¿cuánto vale la norma 2? Pues hemos dicho, de w de x tomamos 1 y es la raíz cuadrada del producto escalar de la función e consigo misma. Como la función e era, y el intervalo era el 0, 1, pues como la función e era 1 más x a la menos 1, pues a la menos 1 y al cuadrado, 1 más x a la menos 2. Y ahora tenemos que hacer esa integral. ¿Cuánto vale la integral de x cubo? X cuarta partido por 4, ¿verdad? Una primitiva, ¿no? Pues entonces, para calcular una primitiva de esto, lo que pongo es el numerador menos 2 más 1 partido por menos 1 y esto entre 0 y 1. ¿Y eso cuánto vale? Pues en 1 valdría 1 y 1, 2, menos 1 medio y menos lo que valga en 0. En 0 vale menos 1, o sea, la raíz de 1 medio, o sea, raíz de 2 partido por 2. ¿Bien? Bien. ¿Y cuánto vale la norma infinito? La norma infinito de e de x, pues sería, hemos dicho, el máximo del valor absoluto de e de x. Pues máximo para x variando entre 0 y 1 de valor absoluto de e de x. Y el máximo, 1 partido por 1 más x, ¿sabes cómo va? Es decreciente, ¿sí? Esta sería valor absoluto de 1 partido por 1 más x. Y por lo tanto, el máximo en el intervalo 0, 1, ¿dónde se alcanza? Por lo que valga la función en 0. Y en 0 esto vale 1. Se dice que esta función está normalizada en norma infinito. Bien, ¿entendido entonces el esquemilla correspondiente? ¿Vale? Vale. Y entonces ahora ya podemos el esquemilla correspondiente es esto que hemos hecho tal que aquí, ¿eh? ¿Ves? La norma 2 de un vector, lo que pasa es que la sumatoria en vez de en i, pues aquí la he puesto en k, la raíz cuadrada. Y la norma 2 de una función, pues es la raíz cuadrada del producto escalar de la función consigo mismo. Y en la norma infinito, pues sería tal que ahí. Y la norma infinito del vectorcillo. ¿Que minimizas la norma 2? Pues entonces, tanto en el caso discreto como en el continuo, pues entonces hablas de norma, o sea, de aproximación mínimo cuadrática. Y es en la que nos vamos a centrar.
Y cuando minimizas la norma infinito, se habla de aproximación minimax. Minimax. ¿Vale? Entonces, otro ejemplillo para que veas cómo se minimiza la norma 2 en el caso continuo es la cuestión 7.9, apartado B, que dice, halla la constante, el mejor polinomio de grado 0, por decirlo así, que mejor aproxima el intervalo 0,1 a la función e elevado a x en la norma funcional 2. Pues venga, vamos allá. Cuestión 7.9, apartado B. Pues fíjate, te están pidiendo que encuentres la mejor aproximación de esta forma. Phi de x a sub 0 por phi sub 0 más a sub 1 por phi sub 1 más a sub n por phi sub n. Lo que pasa es que en este caso con n igual a 0 y la base canónica con phi sub k x elevado a k. Es decir, te están diciendo que todos estos términos no existen, que este vale 1 y que este es el parámetro que tienes que ajustar. La mejor constante que aproxime a la manera elevado a x, ¿no? Entonces, la función de error, lo que quiero es minimizar. Hay que minimizar la norma 2 de la función de errores, o sea, la raíz cuadrada del producto escalar de e consigo mismo, o sea, la integral entre 0 y 1 de la función de errores, que sería f de x, que en este caso es e elevado a x, menos phi de x, que es la constante correspondiente al cuadrado diferencial de x. Una pregunta, Pablo. Este es el f de x y este es el phi de x. Dime, Frank. Y todo esto es... ¿Esto es la regla del trapecio o parecido? Que va, que va. No, no, no. Lo usaremos allí para ver, qué distancia hay de la función original a la función que aproxima. Eso sí. ¿Vale? Pero fíjate, ¿ves que lo que hacemos es minimizar la raíz cuadrada de no sé qué? Pues ese no sé qué depende de los parámetros a 0, a 1, a n. En este caso, lo que pasa es que solo depende de un parámetro. Esto es lo que llamamos en estadística el SSE. Y para no escribir tanto SSE, pues lo voy a abreviar tal que así. S de A sub 0 a sub n. Pero claro, para minimizar la raíz cuadrada de esto, lo que se hace es minimizar S de A sub 0 a sub n. ¿Vale? Aunque minimice A sub 0 a sub, S de A sub 0 a sub n, luego el error va a ser la raíz cuadrada del S, ¿eh? ¿Vale? Pero fíjate, en este caso, en este ejemplo sencillo, como solamente tengo un parámetro, entonces, cuando yo imponga las condiciones de optimalidad de primer orden, es decir, que la parcial de S con respecto a cada una de las variables se me anule, entonces solamente voy a tener, una variable, la K. Y entonces lo que tengo que hacer es la derivada con respecto a la única variable que hay, la derivada con respecto a K, e igualarla a 0, donde el S es esto, ¿eh? La integral entre 0 y 1 de elevado a X menos K. ¿Bien? Bien. Pues entonces lo primero que hay que hacer es desarrollar este cuadrado. E elevado a X menos K, todo esto al cuadrado. Y eso, una vez que ya lo has comprendido, lo tienes hecho en la 79b. ¿Lo ves? Lo que hago es, para minimizar, esto sería el S, sería el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esta integral vale 1, ¿sí? Sí. Y esta integral, la de una primitiva de elevado a x, pues e elevado a x entre 1 y 0, pues sería e elevado a 1, que es e, menos e elevado a 0, que es 1. O sea, e menos 1 con este menos, 1 menos e. Y la integral esta de aquí, lo que te queda es esa expresión de ahí.
¿Ves que esta expresión solamente depende de K? Entonces, ¿cuánto vale la derivada de esto con respecto a K? Pues sería 2K, derivada de K cuadrado es 2K, más la derivada de 2 por 1 menos E y por K, pues 2 por 1 menos E, y si esto lo igualo a 0, ¿cuánto vale K? Pues E menos 1, ¿ves? La mejor constante que aproxima a E elevado a X en el intervalo 0,1 con función de peso W de X igual a 1 es la constante E menos 1. Bien, entendido también. Mira, y ahí abajo en la 79b tienes ese que hemos hecho arriba, la cuestión 79a, pero en vez de donde pone ahí la F, pues pones la E, que es lo suyo, ¿no? Vale, ¿entendido entonces? Entendido entonces. Claro, porque de lo que se trataba era, tú no te acuerdas que decíamos, para calcular distancias entre vectores, las normas vectoriales, ¿no? La norma vectorial de la diferencia. Para calcular distancias entre matrices, la norma matricial de la diferencia. ¿Y a que no sabes cómo vas a calcular distancias entre funciones? Pues haciendo la norma funcional de la diferencia, de esta diferencia. ¿Ves? Pero por eso hemos tenido que introducir las normas funcionales. ¿Vale? ¿Seguimos? Seguimos. ¿Cómo queda entonces el problema de aproximación mínimo cuadrático discreto que ya viste en estadística? Pues, ¿qué hicimos en estadística? Pues para encontrar la mejor combinación lineal de un conjunto de funciones básicas, lo que hicimos fue minimizar la raíz cuadrada de S minimizando el S. Y el S, ¿ves? Va a depender de A0 a 1 a N. Y a la hora de imponer la condición de optimalidad de primer orden, o sea que todas las parciales se me anulen, entonces lo que me queda es el sistema de ecuaciones normales. Claro, el que nos quedó en estadística. Fíjate, vamos a particularizar este de aquí, para el caso en el que tengas cómo queda el sistema de ecuaciones normales, en el caso discreto, para n minúscula igual a 2 y también considerando como conjunto de funciones básicas, como phi sub k, las x elevado a k. Pues, ¿qué me queda? Si phi sub 0 vale 1, aquí me queda la suma de igual a 0 hasta m, la suma de igual a 0 hasta m de 1, ¿sí? ¿Aquí qué me queda? Anda, la suma de los x sub i, como phi sub 1 es x y phi sub 0 es 1, y para n igual a 2, aquí me quedaría la suma de los x sub i al cuadrado por 1. ¿Lo ves? ¿Y aquí qué me queda? Anda, la suma de los x sub i. ¿Lo ves? Y ahí la suma de los x sub i por los x sub i, las x sub i al cuadrado, la suma de los x sub i al cubo. ¿No era ese el sistema de ecuaciones normales cuando tenías que ajustar una parábola? Claro, multiplicado por a sub 0, a sub 1, a sub 2, que es el vector que me permite luego escribir la mejor parábola, igual a esto sería el producto escalar de i con 1, es decir, la suma de los i sub i por 1, la suma de los i sub i por los x sub i, ¿lo es? Y la suma de los i sub i por los x sub i al cuadrado. A esto, en los libros de ingeniería se le llama el vector z, y a esto en los libros de ingeniería se le llama matriz de ganancias. La matriz G del sistema de ecuaciones, la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones es la matriz de ganancias. ¿Lo ves? Claro, esto es si no hay que utilizar pesos, pero si hay que utilizar pesos, fíjate, hay que meter en los elementillos de la matriz KJ inserto W sub I ahí delante, es decir, donde tenía el producto escalar. Donde lo había insertado en el mismo sitio donde lo había insertado para el producto escalar, tanto en los elementillos de la G como en los elementillos de la Z.
Sí, sí. Y en caso de que todos los x sub i sean distintos, vamos a ver que entonces es cuando tenemos garantizado que G tiene determinante distinto de 0 y por lo tanto tendremos solución única. Vale. Oye, y en el caso que nos ocupa, ¿cómo nos quedaría entonces el sistema de ecuaciones normales? Pues coge tu calculadora y vamos a ver cómo ajustamos la mejor parábola en el caso que estamos trabajando. Voy a mode stat, el 3. En la opción 3 me permite calcular los coeficientes de la parábola directamente. Pues entonces selecciono el 0, el 2, el 3, 5 y 6. Y en los i sub is, el 1, el 3, el 5 y el 4. Bien, le doy a AC. Aquí no tengo frecuencias, ¿verdad? Pues le doy a AC. Y entonces con Shift Stat 3, yo qué sé, la suma de los x cuadrado, este elementillo de aquí, este es un 74. Bien, la suma de los x sub i a la cuarta, este de aquí, pues sería Shift Stat 3, 8. Este es 2018. Y este de aquí, por ejemplo, la suma de los x sub i al cuadrado por los i sub is, pues sería Shift Stat 3, el 7 sería, este es un 308. Entonces, puedo formar el sistema 3×3 de ecuaciones normales y resolverlo con el modo EQN en la opción 2, que me permitía resolver sistemas 3×3 y obtener el A sub 0, el A sub 1 y el A sub 2. En este caso, como es uno de los modos que me da la calculadora, pues también puedo resolverlo directamente obteniendo con la opción 1, obtengo el A sub 0, este de aquí, sería el A, que es con 5 dígitos, 0,95, 238. 0,95, 238. ¿Lo ves? El B sería el A sub 1, el 1.1429. Y el C, el A sub 2, sería... Me tiene que dar negativo porque la palabra era hacia abajo, no era cóncava. Pues lo ves, menos 0.095238. ¿Vale? ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Claro, eso está muy bien, pero hay una serie de inconvenientes que son los que tienes en la 72A en la parte de arriba. Pues fíjate, lo que hemos hecho es ver cómo que se quedaba al particularizar esto de aquí, ¿sí? ¿Por qué dice que si todos los x sub i son distintos, G además de simétrica es definida positiva? Porque ya viste que el sistema de ecuaciones normales proviene de escribir el sistema sobredeterminado m por a igual a i y luego premultiplicar por m traspuesta. Y viste en la práctica N2 que esta matriz siempre es simétrica semidefinida positiva. Y si todas las columnas de M son linealmente independientes, entonces además de simétrica es definida positiva, que lo poníamos tal que así. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, lo suyo sería resolverlo con la factorización de Cholesky, ya que es simétrica definida positiva. Todos los determinantes de las submatrices principales sucesivas son mayores que 0, en particular el de la matriz es mayor que 0 y por lo tanto es distinto de 0. Y este es el vectorcillo Z. Pero lo que te decía, el mayor inconveniente es este, que no puedes aprovechar si has calculado la mejor aproximación de grado 2 y ahora te piden la mejor aproximación de grado 3, tienes que volver a plantear el sistema porque no tiene forma de aprovechar el trabajo realizado. Y en la práctica de estadística, en la E2, ¿cómo se calculaban las aproximaciones? Si no teníamos frecuencias, con polyfit.
con Polyfit, ¿verdad que sí? Entonces, fíjate en la que teníamos las gráficas, en la 79A, en la parte de abajo, tengo el ejercicio, el ejercicio S7.3. Dice, para una función que sabes que no es de naturaleza polinómica, esta de aquí, y con una nube de puntos que conoces es esta de aquí, estos 5 puntos, dice que vayas encontrando la mejor aproximación de grado 2, de grado 3, de grado 4, de grado 5 y que veas a ver lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que con por supuesto, el ajusto ves Polyfit XY2, XY3, XY4, XY5 y una vez que tengo el polinomio lo evalúo con Polyval, ¿eh? Pues ves que aquí no salen apenas barriguillas, pero ya aquí sale una barriguilla importante, aquí otra barriga, y claro, si tengo que aproximar el valor que es el valor auténtico, que es donde está aquí la mano, lo tengo que aproximar por este valor, pues fíjate todo el error que cometo. Entonces, por eso no se suelen usar polinomios de grado más grande que 6 cuando sabes que los datos no son de naturaleza polinómica, ¿vale? De hecho, el P sub 5 degeneraría en interpolación. Pasa por toda la nube, pero claro, aproximar en todo el intervalo no aproxima bien. ¿Lo ves? ¿Sí? Pero el problema más gordo es este, que también lo vimos en la práctica de numérico, bueno, y en la de estadística, que el número de condición de la G es el cuadrado del número de condición de la M original, con lo cual el problema este va a estar mal condicionado y no podremos obtener soluciones precisas. Es decir, pequeños cambios en los datos del sistema de ecuaciones normales te va a provocar un gran cambio en el resultado, que es los coeficientillos de la parábola. Y fíjate, dice, para valores grandes de m, cuanto más puntos tengas, los coeficientes de g tienden a los de la matriz de Hilbert. ¿Esa te acuerdas cuál era? Ya salió también en la hora N11. La matriz de Hilbert, la matriz Hilbert 3, era esta. 1, un medio, un tercio, un medio, un tercio, un cuarto, un tercio, un cuarto, un quinto. Y no sé si te acuerdas, cuando poníamos el número de condición, en este caso en norma 2, de la matriz Hilbert 3, ya nos quedaba 524, ¿eh? Y con Hilbert 9 ya ni te cuento. ¿Vale? Entonces, claro, un pequeño cambio aquí en los coeficientillos te va a provocar un gran cambio en el resultado, independientemente de que uses técnicas de pivotaje o Pablo, una no, pregunta. o uses Cholesky. Dime. Entonces, a esa matriz hay que asignarle coeficiente A, B y C. ¿El qué? A esa matriz de Hilbert hay que asignarle coeficiente A, B y C. No. Esta matriz G, Sí. esta matriz G, cuando el número de puntos, porque esto es la suma de i igual a 0 hasta m, pues cuando m es grandecito, esta G, lo vamos a ver luego después en el último de los ejemplos, tiende a la matriz esta, que es mal condicionada. Esta, la matriz de Hilbert, el elementillo KJ es, de la matriz de Hilbert, es 1 partido por 1 más K más J. Y la K y la J varían, ¿ves? Está la fila 0, la fila 1, la fila 2, la columna 0, la columna 1, la columna 2. ¿Vale? Pero el A, B y C son estos. Es el resultado del sistema de ecuaciones, de resolver el sistema de ecuaciones lineales. Oye, y otra cosita antes de parar. ¿Sirve esto para algo en tu trabajo de ingeniería en telecomunicaciones? Pues ahí tienes el ejercicio, la página 11 de 20. Uno de los ejemplos de motivación es el subprograma 7.2 que dice, ¿cómo puedo filtrar señales? Quiero obtener los valores filtrados G sub i a partir de la señal que viene afectada de un cierto ruido, los i sub is. Pues ¿sabes lo que se hace? Se coge la nube de puntos, esta, 0, 1, 2, 3, 4, y para esos 5 puntillos, pues calculo la mejor aproximación de grado 2 como hemos calculado. Y ahora el valor este sucio, el i sub 2,
lo reemplazo por lo que valga el polinomio en el nodo x sub i. ¿Ves? Pues el valor g, este, sería el valor limpio, el que limpiaría a este. Y ahora desplazas la ventana. Ahora te quedas con la ventana del 1 al 5. Y filtro este de aquí. Luego desplazo la ventana y filtro el 4. Y desplazo la ventana y filtro el 5. Es decir, voy desplazando la ventana y filtrando con resolviendo problemas mínimo cuadráticos. Pues claro, podré filtrar todos los puntos salvo los dos primeros y los dos últimos, pero si la señal viene definida con 1024 muestras, pues no filtrar los dos primeros y los dos últimos tampoco pasa nada, ¿no? ¿Lo ves? Vale. Vale. Pues aquí es donde acaba la primera de las horas. A ver si tenemos tiempo para alguna dudilla. Sí tenemos. Venga, Sony 43. Venga, dudillas. Yo tengo una pregunta. Venga, todas las que quieras. Cuando estábamos haciendo la cuestión 7.9b Sí, esta. y vamos a minimizar la función de errores, La norma de la función sí, de errores. Norma de la ahí va. función de errores. Sí, la phi de x la hemos puesto como valor k, ¿no? Claro, porque dice ¿sabes por qué, no? No, eso era mi pregunta. ¿Por qué Esa era la k? pregunta. Porque Sí, es que el ejercicio dice, haya la mejor constante, haya la constante que mejor aproxima. Claro, entonces la mejor constante es una aproximación de esta forma, pero con n igual a 0. Es decir, que todos estos sumandos no están. Que todos estos de aquí no aparecen. vale, Que pero si por solamente ejemplo, sí, pero podría cuando quieras ser, encontrar la mejor recta, pues será a sub 0 por 1 más a sub 1 por x. Si usas esta base, ¿eh? Si usas la base canónica, claro. Bien. vale. Y otra cosa, ves que tú lo que minimizas, porque dice, hay que minimizar la raíz cuadrada de no sé qué, pero como la raíz cuadrada es una función creciente, es así, pues para minimizar la raíz cuadrada de algo, minimizo el algo, lo de dentro. Pero el error es la raíz cuadrada de del S, ¿eh? Del campo escalar S. Y el S es un campo escalar en general porque dependerá de varias variables. Lo que pasa es que en este ejemplillo lo he hecho sencillo para que solo dependiera de una variable. Bien. Sí, Pascual era, ¿no? parece mal. Bien, ¿no? Y ves que lo de dentro es la adaptación al caso continuo de la variable S, de lo que te pedían los exámenes de estadística, de lo del SSE. Venga, más cosas que todavía tenemos, a ver, y 45, un minutillo más para... 2 minutillos más tenemos para preguntar. ¿Vale? ¿Paramos entonces ahí? Venga, paramos entonces. Hay 45, pues hay 50. Y 1. Pablo, una pregunta. Dime. ¿Qué más era el que recomiendas? 6, 1. ¿El MATLAB 6.1, ¿no? Eso es. Pues otro programita más que me falta de mí, pues a por ello voy. Hay que instalarlo. Espera, que voy a parar y ahora en 5 minutos continuamos, ¿vale? Vale.